Lemate es la única carta que no tiene número, pero a partir del mago podemos ordenarlas de la siguiente manera. Podríamos decir que esta es la primera interpretación que hacemos del tarot, el primer ordenamiento de las cartas, que van desde el 1 al 21. Otra opción de interpretar a los arcanos mayores puede tener que ver con agruparlos en relación a interpretarlo como un sistema decimal. Entonces, al 1 le va a corresponder el 11, al 2 el 12, al 3 el 13, al 4 el 14, al 5 el 15, al 6 el 16, al 7 el 17, al 8 el 18, al 9 el 19, al 10 el 20 y así. Y nos van a quedar, por un lado, Lemat y por el otro lado, Le Monde. Entonces, en esta primera interpretación, podemos considerar que entre cada carta del mismo grado decimal hay cierta afinidad y podemos encontrar varios elementos en común, y así también me parece que es una buena manera de acercarnos al tarot y conocerlo. Entonces, en el caso del 1, que es una carta que tiene que ver con el inicio, con el comienzo, con un comienzo que tiene que ver con lo mental, con un comienzo que tiene que ver con la totalidad, con el uno, y tiene que ver con todas nuestras posibilidades, con todas las posibilidades. Tiene que ver con nuestras capacidades también. Por eso quizá en la mesa del mago encontremos monedas, tiene que ver con los oros y tiene que ver con lo material. También encontremos estos vasitos, estos receptáculos que tienen que ver con las copas, que tienen que ver con las emociones, con lo espiritual. También encontramos esta especie de cuchillos que tienen que ver con las espadas, con lo mental, con lo ideológico. Y en su mano encontramos esta especie de varita que tiene que ver con los bastos, tiene que ver con la energía sexual creativa. Y entonces, si el mago tiene que ver con el inicio, la fuerza, el 11, su correspondiente en cuanto a grado decimal, va a tener que ver con un reinicio que va a estar más enfocado en lo intuitivo que en lo mental. Va a estar más enfocado acá en el segundo chakra, que es desde donde sale este animal, ¿no? Quizá nuestro animal. Y es una carta que también va a tener que ver con todas nuestras posibilidades, con todas nuestras capacidades, que también va a tener que ver con lo creativo, por estar más relacionada con lo pulsional, con lo animal que hay en nosotros, con nuestra parte mamífera. Y así podemos hacer este análisis con estos 10 grados decimales. En el caso de la papisa, es una carta que tiene que ver con el 2, y el 2 tiene que ver con sumar, con acumular, tiene que ver con gestar, con proyectar. Es una carta que tiene que ver con el encierro. Y en el caso de Le Pendu, el colgado, el 12, también va a tener que ver con la acumulación, con la gestación. Y también va a tener que ver, al igual que la papisa, con la duda. El 2 ya implica opciones. Y si la papisa tiene que ver con gestar, con incubar, con proyectar, el colgado quizá tenga que ver con gestarse, con proyectarse. Quizá tenga que ver con estar atado más que encerrado, pero estar en una situación también de privación, de represión, de castración quizá. Lo interesante de este análisis es que podemos encontrar en esta primera línea aspectos relacionados más con el mundo terrenal y en esta segunda línea con un mundo espiritual, donde quizá podamos encontrar una propuesta de desarrollo personal. Entonces en el mago, por ejemplo, hay un comienzo y en la fuerza tenemos una posibilidad de reiniciar, de darnos la oportunidad de volver a comenzar. En la papisa hay un encierro y en el colgado está la posibilidad de identificar si estamos preparados o no para determinada situación. Está la posibilidad de hacernos cargo de la situación en la que estamos, de prepararnos, de gestarnos a nosotros mismos. En el caso de la emperatriz, es una carta que tiene que ver con el 3, aparece un nuevo elemento, y el 3 tiene que ver con el poder creativo. Puede ser un poder creativo que se ejerce o que no se ejerce,
en el caso de que no se ejerza, aparece un desorden en cuanto a nuestro sistema e inmediatamente aparece el enojo. Al no poder ejercer el poder creativo, aparece la ira. Y en el caso del arcano 13, aparece una ira o una necesidad de cortar con los mandatos preestablecidos, sociales o familiares. Aparece la posibilidad de morir y volver a nacer. Aparece la posibilidad de transformarnos, de autotransformarnos. En el caso de la emperatriz es un arquetipo que se lo puede relacionar con la mujer que solo es tenida en cuenta para dar hijos varones, donde no se la puede ver como alguien que porta el poder creativo del universo. Esto es válido, por supuesto, para todas las cartas del tarot, son válidas para todos los géneros. En el caso del emperador, tiene que ver con el 4, tiene que ver con la estabilidad, con la solidez, con los límites, quizá también con la calma. También. Por eso su correspondencia decimal, templanza, es un ángel que tiene que ver con la calma, que está generando algo muy particular con el agua, con las emociones, está logrando una fluidez y una estabilidad fuera de lo común. Y es una carta que también tiene que ver con la protección, con una protección más grande, más sutil, con una estabilidad emocional. Y el emperador quizá tenga que ver con una estabilidad material y también con una protección más definida en lo terrenal. En el caso del Papa, es un arquetipo que tiene que ver en su parte más luminosa con conectar el cielo y la tierra, pero también es una carta que se la puede relacionar con el abuso en todos los sentidos. Es una carta que se la puede relacionar con un guía espiritual, por ejemplo. Y su correspondencia decimal, el diablo, es una carta que tiene que ver con los deseos, con los miedos, tiene que ver con nuestras profundidades. Por eso tal vez tenga una antorcha en vez de una especie de antena, a diferencia del Papa. Una antorcha, alas de murciélago y en algunos otros tarot, ojos distribuidos en su cuerpo, que tienen que ver con ver, justamente, con la búsqueda, con buscar en la oscuridad y también con querer volver a la luz. También es una carta que tiene que ver que puede tener que ver con los abusos en relación a los miedos, a los deseos, y que tiene que ver con lo que pueden ser nuestras ataduras. En el caso de los enamorados o el enamorado y la casa Dios o la torre, quizá el elemento en común es el amor. En el enamorado tiene que ver con un amor propio, con poder mirarnos a nosotros mismos, poder ver nuestras necesidades, poder dejar de lado las necesidades y las pretensiones de quienes están a nuestro alrededor. Y se trata fundamentalmente de eso, de no ser indiferentes con nosotros mismos. En el caso de la casa Dios, creo que también tiene que ver con el amor propio, pero tiene que ver con un amor propio que nos permite relacionarnos con el otro de una manera sana, sin perdernos de vista, poder expandirnos, ampliarnos y reconocernos en el otro, poder salir a la afuera y seguir siendo nosotros mismos. En el caso del carro, el 7 y la estrella son cartas que tienen que ver con poder ocupar nuestro lugar. Al carro se lo puede asociar mucho con la conquista. Es una carta que tiene que ver también con los personajes, se la puede relacionar con el teatro, por las máscaras que tienen sus hombros, por esta especie de escenario, retablo que representa su carro. Entonces es una carta que tiene que ver con poder ocupar distintos roles quizás y poder adaptarnos a los diferentes contextos que se aparecen en nuestro recorrido, sobre todo para poder conquistar espacios, para poder ocupar nuestros espacios de manera respetuosa en su lado más luminoso y de manera violenta e invasiva quizás en su lado más sombrío. En el caso de la estrella es la primera carta que aparece desnuda completamente. Está de rodillas, como ocupando, como conquistando, como marcando su territorio. Es una carta que tiene que ver con poder ser uno mismo en el lugar que estemos, sea cual sea. Una carta que tiene que ver con nuestra conexión con el universo, que tiene que ver con poder mostrarnos tal cual somos, o no, o invadir el espacio de los demás, con nuestros problemas quizás, con nuestras cuestiones. En el caso de el 8, la justicia de la luna, son arquetipos que tienen que ver con el control. La luna controla todo lo que tenga agua y lo hace de manera
no consciente, sin intención. En el caso de la justicia, podríamos decir que es su encarnación en la tierra. Su lado más de sombra, podríamos relacionarlo con una búsqueda y una exigencia de perfeccionismo, de querer controlar todo, de querer lograr un equilibrio perfecto. Y eso es algo que nos lleva a la locura y que quizá por eso relacionemos tanto a la luna con la locura, a lunarse. La luna es un arquetipo que tiene que ver con la madre cósmica, por lo que la justicia también podría ser un arquetipo que tiene que ver con la madre. En el caso de el ermitaño y el sol, son cartas que tienen que ver con justamente el padre. El sol, el gran padre cósmico, una carta que tiene que ver con esto justamente de que el sol sale todos los días, de que siempre hay una oportunidad nueva, de que el sol sale para todos. Entonces es una carta que tiene que ver con la confianza en poder construir algo nuevo, a pesar de que ya estemos terminando un recorrido, tal vez. Por eso también tiene que ver con la crisis de saber que se está terminando algo, estamos llegando a un fin de algo, de un ciclo. Es una carta que nos propone ver hacia el pasado, revisar nuestras experiencias y aprovechar lo que aprendimos a lo largo de nuestra vida y ponerlo en práctica. Las cartas del Sol y la Luna son cartas que tienen que ver con la carencia y el exceso. El exceso o la falta de control, el exceso o la falta de confianza. Y en el caso del 10 tenemos la rueda de fortuna y su correspondiente el 20, el juicio. El juicio es una carta que tiene que ver con un llamado a cumplir con nuestra misión, con la verdadera misión para la que fuimos creados. Tiene que ver con responder a ese llamado. Tiene que ver con poder ser nosotros mismos. Y la rueda de fortuna es una carta que tiene que ver con el cierre, con poder terminar algo, con poder lograr que deje de repetirse algo y que termine para volver a empezar algo nuevo. Y así es como el tarot nos ofrece una guía, una estructura para este recorrido terrenal en relación a lo espiritual. Lo importante también de tener en cuenta es que cada uno de estos grados decimales cuenta con su lado de luz y de sombra. Entonces, el mago, en su parte más luminosa, puede tener que ver con poder aprovechar todas nuestras capacidades, poder ponernos en acción a partir de nuestro pensamiento. Y su lado de sombra puede tener que ver justamente con lo contrario, con ser demasiados intelectuales, con no ponernos en acción y que quede todo dando vueltas en nuestra cabeza, no aprovechar nuestras capacidades y posibilidades. Y en el caso de la fuerza, no poder volver a empezar, no poder conectar con lo intuitivo, no conectar con el cuerpo, no poder conectar con nuestro corazón y conectar con nuestro lado salvaje, quizás sin encauzar lo creativo. También la parte de sombra de la fuerza puede ser seguir siendo muy intelectuales. Y la parte luminosa tiene que ver con desarrollarnos creativamente, desarrollar nuestra intuición y poder volver a empezar viendo las cosas de otra manera, de una manera nueva. En el caso de la papisa y el colgado, sus partes de luz tienen que ver con poder gestar un proyecto, poder gestarnos a nosotros mismos, y su parte de sombra tiene que ver con autoencerrarnos, con reprimirnos o con reprimir a otros, con la duda, con dudar indeterminadamente. En el caso del grado 3, la emperatriz y el arcano 13 en su lado de sombra tienen mucho que ver con la ira, con el enojo incontrolable, con la falta de poder creativo, de ejercer el poder creativo. Y en su parte luminosa tiene que ver con trascender los mandatos sociales, familiares y poder avanzar, poder transformarnos, poder ser nosotros mismos. En el caso del emperador y templanza, la parte más luminosa de estos arcanos tiene que ver con lograr una estabilidad terrenal y emocional, sabernos protegidos por algo más grande, poder proteger, acompañar a otros, poder marcar nuestros límites. Y en su lado de sombra puede tener que ver con no lograr la calma, no poder identificar no poder ver la fluidez de las cosas. Pueden tener que ver con un proteccionismo quizá que esconde
aspectos dictatoriales. En el caso del Papa y el Diablo, en su lado más luminoso, el Papa puede tener que ver con conectar el cielo y la tierra, con guiar y ayudar a los demás a conectar con lo divino. Es una carta que tiene que ver con el propósito también, porque es un puente al cielo, entonces tiene que ver con nuestros objetivos. Y en su lado de sombra es una carta que puede tener que ver con el abuso de poder, el abuso de confianza, sobre todo. Y el diablo, que es una carta que más que nada tiene que ver con poder reencaminarnos. Es una carta que tiene que ver con haber perdido nuestra guía, nuestro propósito. Entonces su lado de luz tiene que ver con esa búsqueda, con poder volver a encaminarnos, en poder volver a la luz, en poder conectar con nuestros objetivos, con nuestros propósitos. Y en su lado de sombra es una carta que tiene que ver también con el abuso, con el miedo que no nos deja avanzar. Tiene que ver con seguir haciendo trampa o haciéndonos trampa y no permitirnos avanzar y seguir ligados a nuestros miedos y a nuestros deseos. En el caso del enamorado, su lado más luminoso tiene que ver con no ser indiferentes con nosotros mismos, poder prestar atención a nuestras verdaderas necesidades. Y su lado de sombra tiene que ver con estar todo el tiempo pendientes de las necesidades de los otros, atendiendo a los mandatos preestablecidos y no pudiendo ser nosotros mismos. En el caso de la casa de Dios, también tiene que ver con el amor hacia nosotros mismos en relación al otro. Entonces poder estar en contacto con el otro sin perdernos de vista es el lado más luminoso que nos propone esta carta. Y el lado de sombra es un encierro que no nos permite conectar totalmente con lo divino, con el afuera, con el otro, quizá por miedo a dejarnos de prestar atención. En el caso del carro y la estrella, que son cartas que tienen que ver con ocupar nuestro lugar, nuestro lado de sombra puede tener que ver con una conquista invasiva, violenta, y su lado de luz tiene que ver con poder ser nosotros mismos, ocupar el lugar que nos corresponde, estemos donde estemos, y adaptándonos a esos contextos de la mejor manera posible y de la manera más sana. En el caso de la luna y la justicia, lo sombrío de estas cartas tiene que ver con una exigencia, un perfeccionismo, la búsqueda de querer controlar todo y no poder, y neurotizarnos y frustrarnos. Y su lado de luz tiene que ver con entregarnos a lo intuitivo, a lo pulsional y buscar un equilibrio sano, no perfecto, no simétrico, y confiar en que no podemos controlar todo y ser conscientes de eso. En el caso del sol y el ermitaño, su lado de luz tiene que ver con poder confiar, con poder aprovechar las herramientas que adquirimos a lo largo de nuestra vida, y su lado de sombra tiene que ver con no poder ver la oportunidad en la crisis y puede tener que ver con la falta de confianza, por supuesto. En el caso de la rueda de fortuna, en su lado más luminoso, tiene que ver con poder encontrar lo repetitivo, lo que no nos permite cerrar algo y volver a empezar otra cosa, poder encontrar el patrón. Por eso es una carta que tiene que ver con el misterio también. Poder encontrar cuáles son las causas de esa repetición, esa necesidad de repetir. Y su lado de sombra tiene que ver con una repetición compulsiva, un círculo vicioso, donde seguimos cometiendo los mismos errores. Y en el caso del juicio, su lado luminoso tiene que ver con poder responder a ese llamado, poder identificar y responder al verdadero servicio para el que estamos hechos, igual que los ángeles serafines. Y su lado de sombra tiene que ver con no poder identificar nuestra verdadera misión, no poder buscarla, más bien. Con respecto a Lemat y a Lemont, podemos decir que Lemat es la carta con la que empieza o con la que termina el recorrido del tarot, y tiene que ver con la energía, más que nada. Tiene que ver con la energía sin límites. Podríamos decir que es un personaje que no ocupa un lugar determinado, fijo. Tiene que ver con energía que llega o energía que se va. A veces cuando está antes de una carta se la puede interpretar como que nos trae energía, y cuando está después de una carta podemos interpretar que es energía que se va,
que se fuga. Lemat es una carta que también podríamos verla como el alma antes de encarnar, antes de empezar el recorrido. Y es una carta que puede ocupar distintos lugares en el recorrido que nos ofrece el tarot. Y en cuanto a Le Monde, el mundo, es una carta que nos muestra la propuesta del tarot. Nos habla de los centros energéticos que tienen que ver con lo emocional, acá con este ángel, que nos habla de nuestra vida espiritual, que podríamos relacionarlo con las copas en cuanto a los palos del tarot. Acá nos encontramos con el águila, que podríamos relacionarlo con lo mental, con lo ideológico, y también podríamos relacionarlo con las espadas. Este personaje de aquí abajo, que también todavía tiene aureola sobre su cabeza, podríamos relacionarlo con la energía creativa, con la energía sexual creativa, con los bastos. Y este animalito que ya no tiene aureola es el que podríamos relacionar con lo material, con lo físico. Podríamos relacionarlo con los oros. Y este personaje central podría representar el quinto elemento, la quinta esencia, el ser esencial. Podría representar esa búsqueda de equilibrio entre lo emocional, lo mental, lo sexual creativo, lo energético y lo físico, lo material. Se trata de una búsqueda que propone una síntesis, una alineación a nivel cuerpo, mente y espíritu. También esta carta en una lectura puede representar el cierre de una situación, puede representar la integración o una falta de integración, una falta de cierre. Quizás la carta más referencial de los arcanos mayores, la encargada de representar una síntesis, la gran propuesta de este viaje que nos ofrece el tarot. Lemat, en su lado más luminoso, puede tener que ver con energía que llega, y en su lado de sombra puede tener que ver con energía que se va, con energía que se fuga, con energía que gira sobre su propio eje sin ir a ningún lado incluso. Y el mundo, en su lado más luminoso, puede tener que ver con una integración, con hacer síntesis, con poder movernos en el mundo en relación a nuestros distintos centros energéticos, o por lo menos en la búsqueda de ese equilibrio. Y en su parte sombría, entonces podría tener que ver con la falta de integración, la falta de funcionamiento de este gran mecanismo que nos muestra el tarot sobre nosotros mismos, que tiene que ver con una especie de sistema, una especie de maquinaria, donde puede haber conexión entre estos distintos centros energéticos, o donde puede haber una falta de conexión entre estos centros, generándose bloqueos, falta de conexión con el cuerpo, falta de conexión con el corazón, falta de conexión con la energía, o demasiada conexión con algunos, generando un desequilibrio. Lo que podemos hacer ahora es identificar ciertas palabras claves o frases mínimas para cada uno de los arcanos y así poder empezar a trabajar con estas energías.